Bendiciones, amados hermanos, que la paz, el poder y la cobertura de Jesucristo le colme de bendiciones para todos ustedes. Para nosotros es un placer y siempre será un honor estar aquí en Radio Ama Cristiana, la voz que te hace libre, para poder implementar lo que es el Santo Evangelio de Cristo de manera de enseñanza. Mi nombre es el licenciado Luis Aviño Luperón. Estamos como teólogo, como historiador por su misericordia, con el objetivo de fundamentalizar lo que es el conocimiento bíblico para que todo aquel que conforma lo que es el cuerpo de Cristo tenga la capacidad intelectual para poder confrontar lo que son las artimañas de Satanás. En este día, mis hermanos, mi hermano y compañero Wimel Rivera no podrá estar con nosotros por motivo de salud, pero en el nombre de Jesús estará bien. Pero antes de empezar, amados hermanos, me gustaría tener un pequeño anuncio, dos anuncios muy importantes. Sé que estos anuncios son importantes porque estos anuncios tienen que ver con el conocimiento bíblico. Y cuando se habla de conocimiento bíblico, se está hablando de vida espiritual. El primer anuncio, mis hermanos, que nosotros tenemos es una conferencia que lo está estableciendo el Ministerio Revelando la Verdad. Esta conferencia, amados hermanos, se llama Conferencia Escatológica, el Arrebatamiento, la Gran Tribulación y el Milenio, donde los expositores serán Jonathan Stubbs, doctor en teología, pastor y también de igual manera presidente de Radio Alma Cristiana; Wimel Rivera, mi compañero de milicia, teólogo y evangelista, y de igual manera un servidor. Esto va a ser el viernes 17 de abril, cae viernes, a partir de las 6 de la tarde. Esto será en Alma Rosa Primera, en la esquina Puerto Rico con San Vicente, en la iglesia Emmanuel Central. Tiene un pequeño costo, una pequeña contribución, amados hermanos, de 200 pesitos, ya que nosotros queremos realizar diferentes cosas importantes en cuanto a lo que tiene que ver con el expansionismo del Santo Evangelio de Cristo. Amén. Lo esperamos a todos ustedes. También quiero darle otro pequeño anuncio muy importante, y es sobre un diplomado en raíces hebreas, amados hermanos. Esta actividad o este diplomado se va a efectuar desde el momento cuando haya una gran proporción de estudiantes, por lo menos de 20 a 25 estudiantes. Tiene un costo, amados hermanos, de 3,000 pesos que pueden pagarlo de manera mensual, es decir, al principio, en el segundo mes y en el próximo mes que sigue, ahí se completa lo que es el pago. Para más informaciones se pueden comunicar con el 809-405-7691. Repito, 809-405-7691. Bien, hoy en día, amados hermanos, tenemos un tema muy importante. Es un tema, mis hermanos, que verdaderamente ha traído grande controversia en lo que es el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito del conocimiento y del saber. No solamente en estas esferas, también ha traído controversia en lo que es el ámbito eclesiástico, que a pesar de que muchos pertenecemos a lo que es el cuerpo de Cristo, lamentablemente muchas personas tienen malas interpretaciones, tienen interpretaciones erróneas en cuanto a los registros bíblicos. Y es con el tema errores de traducción. Repito, errores de traducción. Este es el tema, amados hermanos. Pero para poder iniciar de manera formal lo que es este análisis en cuanto a los errores de traducción, me gustaría, amados hermanos, tener una lectura bíblica, cuya lectura bíblica se encuentra en el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y la palabra de Dios se van a leer en el nombre de Jesús. Y dicen de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Voy a repetir el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Este es el tema base, amados hermanos, ya que este tema es muy importante, ya que de aquí vamos a fundamentalizar lo que es este análisis en cuanto a los errores de traducción. Como les decía anteriormente, amados hermanos, hoy en día vivimos en un mundo postmodernista, en un mundo globalista, en un mundo donde es calificado como el siglo del pensamiento, del saber. Donde hoy en día, amados hermanos, existen diferentes campos del saber, como lo que es la historia, como lo que es la antropología, la paleontología, como lo que es también las matemáticas y la política, etcétera, etcétera. Y cada punto del saber, mis hermanos, tiene una postura totalmente diferente. Y dentro de estos puntos del saber, cada punto, amados hermanos, se han encargado de demostrar y decir que la Biblia tiene error. Y la Biblia, en todo lo que es la contextualización, es decir, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a demostrar ahora mismo que verdaderamente en la Biblia no existen errores. Donde muchos piensan que la Biblia tiene contradicciones, otros piensan que la misma Biblia se contradice, que la Biblia es incoherente, que la misma Biblia tiene diferentes posturas erróneas. Pero verdaderamente, amados hermanos, dice la Biblia que la Biblia fue inspirada por Dios. Es decir, la Biblia fue establecida por hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo digo que la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo, estoy diciendo en pocas palabras que el mismo Espíritu cambiaba, transformaba y dirigía el sistema cerebral de esa persona a escribir aquellos sucesos históricos importantes en la historia de Israel, en la historia de la iglesia. Es decir, cada punto, cada coma establecida por los autores bíblicos no fueron puntos que lo establecieron por su propia autonomía o por su propia dirección, sino que eran puntos, eran fundamentos que eran establecidos dentro de los principios de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo, amados hermanos, no tiene error, es perfecto en todos sus aspectos, significa que de igual manera es perfecto todo lo que él hace. Es decir, ahí también se incluye la Biblia, porque el principal autor es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo fue que estableció cada escrito de ella misma. Ahora bien, ¿por qué nosotros vamos a hablar sobre este tema? Por ejemplo, hay algunos que dicen y han fundamentalizado, como dije anteriormente, que la Biblia tiene errores, diferentes errores, hay incoherencia, hay discrepancia. Pero hay un texto que quiero mostrarle, amados hermanos, que muchos dicen que hay una discrepancia o una coherencia. Y vamos a mostrar, amados hermanos, que verdaderamente la Biblia no tiene errores. Y lo vamos a mostrar. Eso se encuentra en Génesis capítulo 6, verso 6. Repito, Génesis capítulo 6, verso 6. Y dice de la siguiente manera: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Lo voy a repetir desde el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Para algunos antagonistas, aquellos opositores o aquellos que tratan de destruir lo que es la verdad bíblica, ellos dicen que aquí hay un error, aquí hay una discrepancia. Y verdaderamente ellos dicen y fundamentalizan que dice la Biblia que el mismo Dios es inmutable, que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Por ahí hay un texto que dice que Él se arrepintió de haber creado al hombre. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Verdaderamente, amados hermanos, aquí no hay una discrepancia, aquí no hay un error. Simplemente hay una mala traducción bíblica. Es decir, los textos originales, en sus lenguajes originales, ahí no existen los errores. Los errores existieron cuando los copistas y los escribas comenzaron a transcribirlo de un idioma a otro. Y eso lo vamos a mostrar de manera histórica, la causa de esto. Pero en el original no fue que Él se arrepintió de haber creado al hombre, sino es que Él le dolió en su corazón el pecado que ellos cometían. Eso es en el original, en la Torá, en el hebreo, eso es lo que dice. Entonces el copista, sin querer, en vez de poner esta palabra, lo que puso fue que Él se arrepintió de haber creado al hombre. Pero en el original
de acuerdo a la papirología, que es la ciencia que estudia los documentos antiguos, ha determinado que en el original no fue que él se arrepintió de haber creado al hombre, sino que él se arrepintió o sintió dolor por el pecado que estaban cometiendo los hombres en los tiempos de la antigüedad, específicamente la generación antiluviana. Ahora bien, ¿cómo surgieron los grandes errores de traducción? Porque para poder fundamentalizar esto tengo que darle un resumen histórico. Porque de nada vale yo establecer diferentes versos en estos momentos, pero no darle lo que es la causa y el efecto de las cosas que han acontecido desde los tiempos más antiguos de la humanidad. Ahora bien, según el Éxodo, desde su capítulo 3 en adelante, podemos ver, amados hermanos, que el mismo Dios, Elohim Adonai, establece diferentes leyes en el Sinaí, donde el mismo Dios estableció lo que fueron las 10 leyes, que son los 10 mandamientos, que son las reglas morales, y fue escrito en piedra, donde este documento escrito en piedra denota una de la evolución de la escritura llamado el Neolítico, porque el Neolítico es una evolución del tiempo de la humanidad, donde se comenzaron a escribir en rocas. Entonces, el hecho de Dios mismo escribir los 10 mandamientos en roca, esto determina una evolución del paleolítico al neolítico. Ahora bien, después de los 10 mandamientos establecidos por Dios en el Sinaí, también Dios se le comenzó a dar diferentes leyes, porque en toda su totalidad fueron 613 leyes. Y de esas 613 leyes, solamente Dios escribió, fueron 10 leyes, que es el código moral. Pero hubieron más leyes, como lo que es el código sanitario, el código legislativo, el código civil, etcétera, etcétera. Ahora, los primeros escritos del Antiguo Testamento, como lo que es la Torá, fueron escritos en papiro. Es decir, tanto Génesis, tanto Éxodo, tanto Deuteronomio como Números fueron escritos en papiro. Ahora, ¿qué es el papiro? El papiro, amados hermanos, es un documento realizado de una plantación que se realizaba en las orillas del río Nilo. Es decir, eran unas especies de plantas que se cultivaban en ese lugar, cuyas plantas tienen un parecido a lo que es el bambú. Entonces, las personas de Egipto lo que se encargaban era que sacaban esta plantación. Entonces cortaban las ramas, cogían el tronco y con un cuchillo lo cortaban. Entonces en el centro del papiro existía lo que era un pequeño palito muy fino, donde esto lo machucaban y sacaban todo el excremento y todo lo que era el líquido de este utensilio, y luego lo ponían en el sol con diferentes papiros, y esto formaba este documento. Entonces, este documento era muy importante en los tiempos de Egipto, porque en los tiempos de Egipto, antes de Cristo, el documento más expansionista a nivel de escritura o literatura era el papiro. Ahora, cuando Moisés escribe lo que es los primeros documentos del Antiguo Testamento en papiro, lamentablemente el papiro tenía un problema. El problema era la caducación. Es decir, el papiro tenía un tiempo limitado, que si en dado caso el documento escrito en el papiro no se escribía en otro documento, lamentablemente el documento se rompía o se dañaba. Entonces, el documento se dañaba, y si el documento se dañaba, las informaciones también pasaban por lo mismo. Entonces venía el copista o el escriba, que eran aquellos que sabían de escritura y de lenguas antiguas, que para poder conservar lo que era los documentos antiguos, como lo que es el Génesis, Éxodos y Deuteronomio, tenía que transcribirlo de un papiro a otro papiro. Y esto significa, mis hermanos, que se debió de transcribir de documento a documento. Ahora, ¿qué pasa con esto? Aquí podemos ver, amados hermanos, uno de los inicios de las malas traducciones, donde el copista, siendo imperfecto, lamentablemente ponía una I donde no iba, ponía un punto donde no iba, y esto daba una connotación o una contextualización literaria totalmente distinta a los originales. Y ahí comenzaron a existir los diferentes errores de traducción.
Luego de esto, amados hermanos, llega lo que es el Pérgamo, que el Pérgamo era también un documento muy importante utilizado de cuero de animales. Este papiro fue realizado en la ciudad de Europa, específicamente de Asia Menor, de Pérgamo, donde el papiro verdaderamente era un documento más fuerte, más duradero. Entonces ya el copista no tenía que transcribirlo de papiro a papiro, sino de papiro a Pérgamo y de Pérgamo a Pérgamo. Entonces también esto causó lo que fueron los diferentes errores de transcripción. Y esto significa, amados hermanos, que de cada copia a copia se perdía parte de la originalidad. Y esto causó un problema mayor, porque más o menos ya en los tiempos o después de Cristo, en los años 320, 325, ocurre lo que es una traducción muy importante, que fue la Vulgata Latina, donde la Vulgata Latina, amados hermanos, verdaderamente fue muy importante, pero en ese momento también se transcribió a que de los textos originales, de la lengua original, como el hebreo y como lo que es también el griego, se comenzaron a transcribir al latín, ya que el latín era la lengua oficial de Roma. Entonces, aquí había un problema, amados hermanos. Cuando San Agustín de Hipona, uno de los hombres más importantes y más influyentes de la iglesia cristiana en los tiempos antiguos, él convoca a Jerónimo. Jerónimo era un sumo sacerdote de la iglesia grande. Jerónimo verdaderamente era doctor en teología, un hombre erudito, un hombre que conocía las lenguas antiguas y las lenguas vernáculas. Pero Jerónimo tuvo la facultad por San Agustín, de establecer de los textos originales del hebreo y del arameo, ¿a qué? Llevarlo al latín, como dije anteriormente, ya que el latín era una lengua oficial de Roma. Ahora, no solamente hubieron errores de transcripción, también ahí se añadieron errores. O sea, se añadieron textos, mis hermanos, que en el original no existían. Lo voy a repetir. Cuando Jerónimo establece de los textos originales al latín, no solamente comenzaron a existir diferentes errores, sino que comenzaron a existir diferentes letras, diferentes oraciones que no existen en los textos originales. Y esto lo vamos a hablar en esta tarde, amados hermanos, porque verdaderamente, a pesar de que los escribas y los copistas establecieron diferentes errores, y fueron errores que verdaderamente, amados hermanos, no fueron causados, sino que fue algo involuntario. Pero a pesar de estos errores de los copistas y de los escribas, también se le añadieron diferentes errores, como lo que hizo San Jerónimo, que en vez de poner una palabra, le añadió una oración. Y entonces, por esta razón, no solamente se ha dicho que la Biblia tiene errores, sino que la iglesia cristiana o algunas de las iglesias cristianas han establecido doctrina en textos que no existen en los textos originales. Y esto es algo inaudito, amados hermanos. Y esto pasa por falta del conocimiento. Dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por cuanto desecharon la ley, yo lo desecharé del sacerdocio. Eso dice Oseas 4:6, y eso es lo que pasa hoy en día. Lamentablemente, amados hermanos, hoy en día no tener una idea explícita o un conocimiento profundo en cuanto a los textos bíblicos, estamos cometiendo diferentes errores, cuyos errores, mis hermanos, nos están llevando a un ámbito que no debemos de ir a ese lugar. Ahora bien, en cuanto a los textos añadidos, como estamos hablando, le vamos a mostrar este texto, mis hermanos. Por ejemplo, en 1 de Juan 5:7, 1 de Juan, lo pueden buscar, amados hermanos. 1 de Juan 5:7, hay un texto muy importante que lo quiero leer en estos momentos. Quiero que por favor busquen un lápiz, busquen también, si es posible, un lápiz, un papel, y que me pongan mucha atención, amados hermanos, porque lo que vamos a hablar es totalmente importante. Por ejemplo, dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Lo voy a repetir. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Y aquí hay un error, amados hermanos. No simplemente que hay un error, sino aquí hay algo añadido que en los textos originales no existe. Por ejemplo, aquí dice que lo que dan testimonio en los cielos es el agua, es el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Pero en el original, tanto en la Septuaginta como en los textos masoréticos, como también en los rollos de Qumran, se ha demostrado que en el texto, oiga solamente como dice el verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, punto, no hay más nada. Y ahí comienza el verso 8. Pero sin embargo, en la Reina Valera dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, mis hermanos, si usted busca por lo menos la Biblia de Jerusalén, que es una de las Biblias más asequibles hoy en día, o la Biblia de Latinoamericana, te darás cuenta que verdaderamente aquí hay un texto añadido. Es decir, cuando Jerónimo, padre de la iglesia cristiana, establece o traduce de los textos originales del hebreo, arameo y del griego a lo que es el latín, él añadió lamentablemente textos, oraciones que no existen en los textos originales, mis hermanos. Entonces, no solamente este texto, en toda la contextualización bíblica, o sea, me estoy refiriendo a la Reina Valera específicamente, existen elementos, oraciones que fueron añadidos, que no existen en el lenguaje original. Yo recuerdo, amados hermanos, que yo estaba investigando y estaba buscando por YouTube algunos debates bíblicos, que me gustan los debates, y yo recuerdo que yo estaba viendo un buen debate entre un cristiano evangélico, un pastor, y un testigo de Jehová. Esto fue en Perú. Y yo recuerdo que ahí estaban hablando en cuanto a la Trinidad. Nosotros creemos que Dios es una Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, para que no me malinterpreten. Pero aquí el pastor cometió un error. Por ejemplo, el testigo de Jehová estaba fundamentalizando y decía que Dios no es una Trinidad, simplemente Dios es un solo ser, mis hermanos. Pero el pastor, tratando de demostrar esta verdad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, él buscó un texto que no debió de buscar. No solamente que no debió de buscar, sino que no manejaba, mis hermanos. Y fue Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Entonces, ahí ganó el testigo de Jehová, lamentablemente. ¿Por qué? Porque él les dijo al pastor que en el texto original no existe ese texto donde dice, porque son tres los que dan testimonio en los cielos, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y luego le buscó otro texto que se aproxima al original, que fue la Tanakh. La Tanakh, amados hermanos, es el Antiguo Testamento en hebreo. Le buscó y luego le buscó la Septuaginta y se la mostró al pastor, y verdaderamente el testigo de Jehová tuvo ahí una parte de verdad, porque aquí en el texto original no existe este elemento de comunicación, sino que en el original solamente dice y en los cielos solo son tres que dan testimonio. O sea, amados hermanos, que en la Reina Valera hay un error de traducción, y no solamente error de traducción, sino que hay un texto añadido por encima del original. Luego, amados hermanos, le sigue otro texto muy importante, muy importante. Por ejemplo, dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, verso 14. Vamos a buscarlo, amados hermanos. Vayan apuntando lo que esto es muy importante. Éxodo capítulo 3, verso 4. Éxodo capítulo 3, verso 4. Y dice, verso 14. Y dice de la siguiente manera: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Y además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amados hermanos, yo creo que por favor se sienten, beban un poco de agua, porque lo que vamos a hablar en estos momentos es algo muy importante. Y creo que por favor nos pongan mucha atención, porque lo que vamos a decir es algo que está en el original, no en la Reina Valera. Dice la Biblia, según el texto, que el mismo Moisés les dijo al Eterno: Señor,
Si los hijos de Israel me preguntan qué me vio, ¿qué le diré? En la Reina Valera dice, dile yo soy el que soy, dile que soy Jehová. Pero aquí hay un error, amados hermanos. Verdaderamente Dios en el texto original, en la Torah, en la Tanakh, Dios no establece un nombre específico en ese lugar. Simplemente Dios dijo, dile yo soy el que soy en el original. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en la Reina Valera dice que Dios estableció un nombre. Ok, el nombre de Dios es Jehová. Pero aquí en el original, Dios no estableció un nombre. Simplemente Dios le estableció una característica de su deidad, mis hermanos. Ahora, ¿cómo se creó esto? ¿De dónde viene la palabra Jehová? Bien, en el siglo VI, amados hermanos, después de Cristo, existieron unos hombres muy importantes llamados los masoretas, que significa lo misericordioso. Los masoretas, amados hermanos, eran judíos de habla hebrea, donde estos hombres conocían lo que eran los textos originales, donde estos hombres eran doctores en leyes, eran hombres eruditos, eran conocedores, es decir, que no eran personas principiantes. Entonces, ellos quisieron añadirle algunas vocales y gramática. ¿Por qué? Porque los textos originales, desde el momento cuando Moisés comenzó a escribir lo que es el Antiguo Testamento con los 5 libros del Pentateuco, lamentablemente en aquello entonces la lengua hebrea no existía o no componía la gramática o las vocales. Es decir, era casi imposible de leer y de escribir. Entonces, también era imposible de leerlo porque se escribía de derecha a izquierda. Es decir, no tenía gramática, no tenía punto, no tenía coma, no tenía vocales y se escribía de derecha a izquierda. A diferencia de que hoy existe la gramática, existen las vocales, existen las comas y hoy en día se escribe de izquierda a derecha. Entonces, los masoretas, para que la Biblia sea estudiada de una manera más eficiente y más eficaz y para que la iglesia o el cristianismo sea un cristianismo a nivel expansionista, tuvieron que establecerle lo que fueron las vocales y la gramática. Entonces, cuando ellos establecen las vocales y establecen lo que es la gramática, mis hermanos, en ese momento le añadieron a un texto algo que no iba. Por ejemplo, en el original solamente era una YHWH en el griego, que esto es tetragramatón, es decir, que fueron 4 códigos, 4 consonantes, que era imposible su pronunciación. Entonces, cuando los masoretas vieron estos 4 códigos, ellos lo que hicieron es lo siguiente: ellos le establecieron gramática y le pusieron las vocales y fundamentalizaron o crearon el nombre de Jehová. Es decir, que en los tiempos de Moisés, en los tiempos antiguos, Dios no tenía nombre, amados hermanos. Y esto fue creado con los masoretas. Es decir, si usted busca, por ejemplo, la Tanakh o la Torah, que son los textos que se aproximan más al original, te darás cuenta que en los textos originales no existe la palabra Jehová. Ahora, ¿por qué no existía la palabra Jehová? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, mi nombre es Luis Sabiñón. Ahora, ¿por qué mi nombre es Luis Sabiñón? Porque hubo una persona que me lo puso. Y un nombre denota que hay una persona que es superior a ti. Entonces, si Dios hubiera tenido un nombre legítimo, esto significa que Dios tuvo un creador, tuvo un padre. Dios no tiene padre, Dios no tiene creador, Dios no tiene una persona que lo supere, sino que Él es autónomo, Él es absoluto, Él es existente. O sea que solamente Él y para Él siempre Él ha existido, amados hermanos. Entonces, si Dios en ese momento hubiera puesto un nombre en el texto original, esto significa que hubo una persona que lo fecundó. Esto significa que hubo una persona que lo creó. Entonces, al Dios no tener una persona que lo hubiese fecundado, a una persona superior, por esta razón, Dios no estableció nombre. Simplemente puso, yo soy el que soy. Amados hermanos, vamos a tomar una pausa y enseguida volvemos con nuestro programa Revelando la Verdad.